Yo le dije a la juez, ¿cómo espera que yo esté de acuerdo? Yo jamás maté a nadie, yo no soy delincuente, yo no le hice daño a nadie y voy a estar presa y privada de la libertad. Y se decía, míreme. Y yo le decía a la juez, porque ella miraba, era el papel, no me miraba a mí. Yo le decía, míreme, tengo 18 años, yo soy una niña, Sí, claro, yo claro. estoy obligada a firmar, fue lo que le dije a ella. Y efectivamente estaba obligada a Sí, claro, firmarlo. no había otra solución. Mira, y eso lo plasmé en el libro. Yo lo último que vi fue una ventana. Uy, eso fue terrible porque yo salí y me pusieron las esposas más grilletes. Caminar con grilletes es inhumano. Eso pesa un montón. Y yo era toda re flaca. No podía ni con mi propio peso. Claro, y yo ya entré y todas como, y entonces te vas. Y Yo, tú, si supiera. no, no, ni siquiera fue necesario que yo dijera. Llamaron a una de mis compañeras de afuera y le contaron todo. Todos se Cuando yo sabían. llegué, ya sabían. Y me sentaron como, mira, esto es muy normal que pase acá. La que la llamaron se llamaba Elick. El papá también la entregó. Y Okey, ella me no. contó, me dijo, mi papá fue el que me entregó a mí, no haciendo una audiencia. El papá fue a la policía y dijo, en mi casa había una guerrillera. Vayan y la capturan. Y la capturaron en la casa. Y ellos me decían, es muy normal que esto pase. La familia, por eso la familia no se lo puede contar. La familia es la primera que piensan, por ayudarlo a uno y protegerlo, lo mejor es entregarlo, porque Totalmente. siempre van a decir es mejor que esté en la cárcel a que esté en un monte. Ujú. Y es un error gravísimo. Y muchas de estas personas mueren en este proceso. Son torturados, los matan en la Dijín, el F2 los asesinaba, o sea, Sí, había un montón era de tenaz. Y ellas pues hablaron conmigo, yo me tranquilicé. Yo después llamé a mi papá ay, no. a decirle todo lo que pensaba. Nunca más lo volví a ver, nunca O sea, más. es la hora que tú no No, tienes sí, ahorita. yo lo perdoné cuando salí. Él ahorita saca a mi perra. Que haga chichi popó. Me encanta tú, bueno, hay que amigarnos como sea. No, en las Farga a uno le enseñan muchas cosas muy bonitas, a pesar de todo el estigma que se tiene. Y había un camarada que quiero un montón, bueno, quería, él ya está muerto, se llamaba Cristóbal. Cristóbal me decía algo muy sabio. Él me decía que uno no escoge a los padres, aunque uno quisiera escoger a los papás. Okey. Y él me decía, tú no escogiste a tu papá, él es tu papá. Y él podrá hacer lo que sea, pero siempre será tu papá. Y tú vives porque él te engendró. Claro. Si no, no vivieras. Puede ser el peor padre, jamás haber ejercido su paternidad, pero es papá. Y eso a mí siempre me quedó en la cabeza. Digamos que ya todo este tema de que tú nos hablas de cómo estuviste allá, de cómo fue todo este proceso, que igual entre todo, pues no te fue tan mal Mm, realmente, ¿sí? ujú. Pero entonces a mí me gustaría, bueno, nos gustaría saber cómo es el tema entonces cuando sales de prisión, porque es entonces todo este tema de reintegrarse, ¿no? Por decirlo así, porque esa es la otra, lo que tú decías, el tema de volver a la sociedad es que tú igual no hiciste nada, ¿sí? Tú siempre manejaste, fue una idea diferente. ¿Cómo fue entonces ese proceso de salir, el tema laboral? Me Mm. dices que tú eres mamá, ¿cómo fue ese tema? ¿Cómo fue ese proceso después de igual tú quedas tachada, por decirlo así, Ujú. ante la sociedad? ¿Cómo fue entonces en ese momento cuando dijiste, bueno, hola sociedad otra vez? Fue terrible, terrible, porque bueno, primero cuando uno está en la cárcel, a quien sea, por fuera la vida sigue a un ritmo muchísimo más rápido. Nosotras es como si entráramos en una burbuja de tiempo y se detiene, pero la gente de afuera no, la gente sigue haciendo su vida y eso me pasó a mí, aunque yo fui mamá después, ¿no? Yo fui mamá Ujú. ya a los 25 años. Pero afuera mi familia le pasó de todo, perdieron la casa, mi papá la vendió, los dejó en la calle. Mi hermana ya pues había conseguido esposo, mi mejor amiga la matan, ella era todo, o sea, A ya Marcela. a Marcela la mataron, la mató el ejército, después de haberla violado, Ok, torturado y ya. les mete un tiro de gracia. Y claro, ella era mi compañía, ella era todo para mí, o sea, si yo salía a un concierto, era ella, si yo, todo, todo, o sea, Marcela era como mi sombra, O sea o que yo la sombra de ella. sales, o sea que sales Quedé y ya sola. no. Yo quedé sola. Mi hermana ya tenía su hogar, mis hermanos se habían ido, mi hermano mayor se había ido de la casa, mi mamá pues vivía con mi papá. Todo era totalmente diferente y yo tengo una inhabilidad para ejercer cargos públicos y para trabajar y para tener vida durante 10 años.
que eso decía el preacuerdo. Ok. Entonces, si yo iba a trabajar en algún lugar, iba a salir ahí en mis antecedentes, que yo estaba pagando por libertad condicional una pena. ¿Quién contrata a alguien así? Total. Nadie. Además, era en una hoja de vida un vacío de experiencia laboral de casi 3 años. ¿Qué digo yo? ¿Qué pongo ahí? No puedo inventar nada, porque si a alguien le van a preguntar, ¿a quién le van a preguntar? O sea, todo era terrible. Ingresar a la universidad, pues también era muy difícil. Pero eso sí, yo hice dentro de la cárcel y fue que estudié mucho, mucho, mucho. Estudié para presentarme a la Nacho. Ok. ¿Ibas a entrar a Eh, estudiar qué? Quería estudiar literatura porque yo empiezo a escribir en la cárcel. Ah, ok. Entonces yo Ya desde ahí ya empecé, ibas ya con un lineamiento, pues sí, ya. o sea, mi foco era ser escritora. Entonces, yo empecé a escribir poesía dentro de la cárcel, escribía algo de cuento corto y yo quería estudiar literatura cuando saliera. Claro, yo salgo y me estrello con una realidad enorme. Aparte de la realidad es de estrellarse con una sociedad que a nosotras las mujeres nos da mucho palo para todo. Totalmente. Entonces, salgo con pues con un proceso encima porque salió en libertad condicional, con la etiqueta de que estuve en una cárcel, con antecedentes, sin una vida, todos ya la tenían menos yo, ¿qué iba a hacer? Es más, en el libro narro como cuando yo salgo, como las luces de la calle a uno le impacta tanto, claro, tanto tiempo uno encerrado, Claro. Y uno aparte le lo que tú joden decías, todo. las super paredes en donde no entraba la luz del sol, Y sino cuando estaba arriba. exacto. Y claro, y las cárceles a uno le joden la salud. Yo perdí visión. Yo no veo nada de lejos, nada. Pues porque, claro, uno en la calle el ojo lo entrena. Entonces, viendo el Sí, bus, entiendo. cualquier cosa se ve. Pero en una cárcel todo está cerca. Claro, yo perdí la visión y perdí mi estómago porque ay, uno come muy mal, muy, muy mal. Entonces, yo salí con todos los problemas digestivos del mundo, con el colon vuelto nada, el hígado ni se diga, re mal. Súper mal. Y entonces cuando ya intentas, porque claro, no tienes a nadie prácticamente en ese orden de ideas, ¿cómo haces entonces para sobrevivir? El tema de buscar ese empleo, No, yo si no se podía. monté una marca. O sea, lo que aprendí en la cárcel lo llevé afuera. Entonces yo empecé a hacer accesorios. Y Ok, yo vivía era de eso, de vender accesorios. Yo hacía gargantillas para metaleros, pues porque yo era metalera para la época. ok. Y era punquera. De hecho, yo entré a la cárcel con una cresta. Ah, Allá se ok. le dicen chachitos a las chicas trans. Me decían chachito y yo, ¿qué es un chachito? Yo no soy Tú chachito, súper lo que sea, no creando, lo soy. eso no soy, pero bueno. Pero claro, yo entré con cresta, de hecho ya me rapé la cabeza, yo tengo el pelo. Yo guardé el pelo que me corté en la cárcel, lo guardé, allá está en un baúl. Pero yo me calvié, yo me quité todo el pelo allá adentro. Y entonces empezaste a hacer manillas, Yo vendía collares, todo. gargantillas y Ok. vendía eso, pero con la fortuna que pasó a la Nacho. Entonces yo Ay, salgo, súper a bien. los meses me presenté a la Nacional y pasé. O sea, me había presentado 4 veces antes y no Y pasé. para esa tuviste que hacer esos que hacen como charlas, que tienen como una, ¿cómo se llama esto? Tienen como una entrevista primero. ¿Te hacen esa entrevista o para esa ¿En la carrera Nacional? no? Sí. No, en mi época no En existía ese eso. momento no. Ah, Solo ok. era el examen de admisión y si Y pasa el ya. examen entra y ya, Ok, nada más. perfecto. Y lo presenté y paso. No, para mí eso fue una sorpresa enorme. Entonces yo en la Nacional vivía de vender gargantillas. Mira, Fuerte. yo para pagarme esa universidad, porque a mí nadie me apoyó, nadie. Mi mamá trabajaba limpiando casas. Eso a duras penas alcanzaba para que comiéramos y Y pagar aparte en arriendo. ese momento todavía no te hablas con tu papá, me Ah, imagino. O no, ya ahí. no, esa es la historia. Otra historia. Ok. Cuando yo salgo de libertad ese día, a mí me recogieron en un carro. Llegó mi ex suegra, mi suegra del momento, Ok. unos amigos, mi mamá, mi hermana, tan me recogen. Y cuando yo llego a la casa, o sea, la niña que entra, ay, mira, hay un documental de eso tan lindo que hicieron hace poco que yo le contaba que la niña de 18 que entró al Buen Pastor no fue la niña de 21 que salió. Yo era otra. Físicamente, en mi mente, en mi forma de ser, a mí la cárcel formó otra mujer. Y ahí es donde yo aprendo a perdonar a mi papá. Ok, En ese ya. proceso de estar allá encerrada, de no volverlo a ver, de nunca escuchar su voz, porque lo que estuve en ese tiempo, él nunca me llamó ni para decirme feliz cumpleaños. Ok. Nada, yo no supe nada de ese hombre. A mí se me olvidó su cara. Yo no me acordaba cómo era mi papá. Olvidé su voz. O sea, para mí él se había muerto.
Pero yo después ponía a pensar y yo decía, ya yo lo entendía. Yo decía, mi papá, a mí como me educa las FARC, a él lo educó la policía. Correcto, Y su tenían, educación era desprenderse de su familia. Su familia era la policía, su familia no éramos nosotros, jamás lo claro, fuimos. Entonces, para él, en su jerarquía de importancia, la institución estaba por encima. Él la iba a defender. tenían Y si él educaciones podía totalmente seguir, claro, diferentes. y si él podía seguir trabajando, lo iba a hacer. Yo entendí eso en ese proceso, así como yo defendía la organización, él defendía su institución. Entonces, los dos éramos muy distintos, pero finalmente era mi papá y él seguía Claro, viviendo con mi mamá. Yo eso no lo podía cambiar. Por más que hubiera querido que ellos dos se separaran, mi mamá decidió estar con él y yo tenía que respetar claro, su decisión de mujer, porque a nosotras nunca nos respetan nuestras decisiones. ¿Qué acto revolucionario iba a hacer yo si yo no respetaba la decisión de mi madre? entiendo. Entonces, ella decide seguir con él, yo le respeto y que ella viva su vida como la quiera vivir. Claro, Como yo quise vivir la mía, que ella lo haga. claro. Si ella quería ser golpeada, quería ser insultada, pues su proceso de aprendizaje era ese, no el mío. Y Yo mientras ya tú tenía que hacer perfectamente otras ya cosas. estabas estudiando, que era realmente lo que en ese momento era tu enfoque. Claro, y más bien yo lo que pensaba era si yo puedo hacer algo con mi mamá, lo podré hacer como ella lo permita que lo haga, más no la voy a obligar. Entonces ahí yo tomo ya la decisión de que yo salgo de la cárcel, pude haberme ido a otro lado, pude haberle pedido a mis compañeras, pude haberme ido al monte a vivir allá, Ok. pero yo tomo la decisión de volver a mi hogar y yo salgo y cuando llego a la casa me tenía una sorpresa, así están mis amigos de barrio, había un montón de gente, decía bienvenida, ay no, fue hermosísimo y estaba mi papá. Yo cuando llego y entro, él salió y me vio y le dice a mi mamá, ¿y quién es ella? Ok, o Y sea, todos lo vieron y ¿cómo? me ven ¿Qué a estás mí diciendo? y mi papá no me reconoció, Ok. nunca reconoció que yo era su hija. Yo me le acerqué y yo, papi, soy Marcela. Ese señor se tiró al piso, me abrazó las piernas y me pedía perdón, Ok. llorando. Nunca lo había visto así. Lloró y me pidió que por favor lo perdonara. Y yo lo cogí la cabeza y yo le dije, tranquilo, papi, yo te perdono. Eso le dolió mucho más a él que a mí. Claro, total. Y ese señor jamás, jamás ha podido sanar esa herida tan grande. Yo sí, pero él no. Y él, mira, la mejor venganza que yo pude haber hecho por mi papá fue haberlo perdonado, porque a él le dolió mucho más de lo que me dolió a mí. Y a él todavía le duele. Y él no sabe cómo pagar tanto dolor causado, porque no lo puede hacer. No lo podrá hacer jamás. Y aún así él no te ayudó con el tema de la universidad. Nunca. Ok. Nunca. Mira, papá jamás me ayudó y jamás se lo pedí. Jamás. Yo nunca le pido ayuda, nunca le he pedido nada. Si él lo quiere hacer, que lo haga, pero yo nunca estaré en deuda con él. Y él ahora que yo se lo digo, si él me ayuda con la perra, no es porque yo le esté pidiendo el favor, porque usted lo quiere hacer, pero Claro, yo no estoy en deuda con él y jamás lo voy a estar. entiendo. Entonces, claro, yo empiezo a trabajar y mira, yo trabajé en lo que sea, yo limpiaba parabrisas de carros, yo O sea, limpié como sea para incienso, yo vendía buscar. inciensos, yo hice lo que sea, vendía zapatos, vendí sin cares en la calle, mira lo que me dijeron que hiciera, yo lo hacía, yo Para lo hacía. rebuscártela porque en ese momento igual no podías Yo tenía que estar pagar el en, semestre, sacar copias, claro, no tener puedes estar en para un los trabajo estable pasajes. aparte. Claro, yo iba a la universidad. Ay, es que no me acuerdo de, no sé cómo saqué esa carrera. Yo le pedí a los buses que me llevaran por 500 pesos. Entonces, cuando pasaban, yo era haciéndole señitas de 500. Y él, sí, sí, montes. Y yo, se va para atrás. Yo era Claro, regaminas. Lo que tocaba hacer, te yo lo tocaba, hacía. claro, pero Y me porque te tocaba para tocaba. sacar una carrera. Y a veces para ayudar en mi casa, pues porque vivíamos muy alcanzados y mi papá con una pensión, porque él se pensiona a la policía, pero esa pensión era inexistente en esa casa. Ah, ok. Pero claro, fue volver otra vez de cero, volver a buscar amigos, que no es fácil, empezar a adaptarme de nuevo a esa sociedad, mentir. Mira, si algo me tocó hacer muchísimo era decir mentiras y es muy horrible mentir. Si Mentir sobre alguien, mi tu pasado, pasado. yo no podía decir que era las FARC, yo seguí militando en las FARC, O sea, entonces todo yo ese tiempo tenía, en ningún momento dejaste nunca de ser. dejé las Ok, FARC. Hasta el acuerdo de paz, yo siempre fui militante. Entonces, si yo me iba a reunir, iba a hacer trabajos de célula, no podía decir en mi casa. Entonces, siempre tenía que decir una mentira. Si me iba al monte, tenía que mentir todo el tiempo. Y cuando me preguntaban como, venga, ¿y usted qué hizo a los 18, a los 21? tú- Diga mentiras. claro, Todo el tiempo difícil. diga mentiras. Mira, cuando alguien se enteraba de que yo estaba presa, él ahora, y todavía me pasa porque mis amigos se burlan mucho y me cogen de parche, mis amigos de la universidad, porque
algunos se enteraron y me preguntaban siempre por qué yo terminé presa y yo no, porque yo pirateé a CDs, porque me robé algo, porque Sí, a claro. todos les dije una versión distinta. Yo después decía, es que soy muy mentirosa porque a tal le dijo tal cosa, a mí O me sea, tu dijo tal. historia no Yo, concordaba parce, con porque soy ninguna. muy mala mintiendo. Yo soy muy mala mintiendo. Yo no me acuerdo las mentiras. Yo no Ok. les voy a decir la verdad hasta que se firma el acuerdo de paz y un día les digo, yo era guerrillera en ese momento. Por eso no les podía decir, porque yo estaba en las FARC Ok. y O ustedes sea, que tu no pueden saber. discurso, vuelve y juega, como estabas dentro de las FARC, seguía, o sea, tu idea seguía, ¿sí? Claro, y eso nunca Pero cambió. con el tema de tu familia, tus amigos, laboralmente, o sea, eso era un tema que no se podía tocar, tu Pero pensamiento no se quedaba puede, opacado. es que no se puede contar, es porque nosotros manejamos el tema de la clandestinidad, Ok. más no porque nosotros nos avergoncemos Sí, sí, de sí, ok, quiénes somos, correcto. sino es porque por medida de seguridad todos tenemos que trabajar en esa clandestinidad. Ya se denomina la compartimentación. El mejor ejemplo de compartimentación, y eso lo decía un camarada, es que es un barco. Si el barco está todo completico y a ese barco le llega a pasar algo, le sale un orificio, se le daña el motor, se va a hundir, mueren todos. Ok. Esa es la compartimentación. La compartimentación es el barco intacto. Si nosotros permitimos que algún hueco entre esa compartimentación, nos hundimos. O Claro. nos matan, o nos secuestran, nos desaparecen, En este orden de o nos ideas, claro, despresan. alguien que piense diferente a ti, que Claro, quiera cualquier hacerte algún persona. tipo de, ajá, Y más de daño. sabiendo que la cabeza de un militante tiene un precio. Claro. Que me entreguen, pues beneficio para otro. Entonces, por eso siempre nosotros nos guardábamos bajo la clandestinidad, para que nadie lo supiera. Pero seguíamos viviendo en sociedad normal, normal, pero solo que no éramos tan visibles. Ok. No éramos, de hecho, eso me parecía muy bonito dentro de la organización y es que nos acostumbraron a prácticas muy disciplinadas. La puntualidad, nosotros no éramos de emborracharnos, era prohibido entre la organización estar ebrios, porque si tú estás borracho, llega alguien y te mata borracho, terminas Claro. en un andén Tienes tirado, que es igual un peligro. estar Todo súper el atenta. tiempo tienes que estar atento. No puedes consumir drogas dentro de las FARC. Es prohibido el consumo de alucinógenos. La marihuana no se puede probar. Nada de eso porque tú tienes que estar en tus 5 sentidos todo el tiempo. Y eso es lo que te diferencia a ti del resto. El ser revolucionario es una persona íntegra. Es una persona que todo el tiempo está pensando. Lo más importante del revolucionario es tu cabeza, no lo que puedas hacer con tu cuerpo. Y Totalmente. eso no lo inculcaron tanto, que la hora que tú hables con militantes de las FARC, que están muy bien formados, y tú los ves y son personas que son íntegras en muchos aspectos, que son personas que no están consumiendo, que no las ves borrachas todo el tiempo, sino que están haciendo algo, están construyendo, están creando grupos, están trabajando en algo en pro de la sociedad. Ok. Y Y es la entonces formación. porque, pues bueno, sí, obviamente estar en la universidad fue un caos total, porque obviamente no Además tenías un tenía trabajo laboral infiltrados, eso era terrible porque yo tenía un seguimiento todo el tiempo, yo no por sé parte cuánto de, por tiempo, lo que de la saliste y eso. policía, Ok, claro. ya. Entonces era muy chistoso porque yo veía policías teniendo clases en el mismo aula que yo. Y ese Y tú, policía que se no. sentaba aquí a mi lado, yo llegaba al barrio y ella estaba pasando la esquina. Yo, ay, amigo, disimula. Era Sí, tanto claro. así que el policía que tomaba clases conmigo montó una tienda al frente de mi casa. Y yo un día hoy le digo como, oye, yo sé que tú eres policía y me estás siguiendo. Ok, o sea, Y sí, él cero quedó como, disimular. no, no. Yo, Estás ay, equivocada. te veo en la Nacho y montas una tienda al frente de mi casa. Yo, tranquilo, amigo, tienes que volverme a buscar porque nos vamos a trastear. Sí, Fuimos no, gitanos. horrible, Nosotros nos tocó ser claro. gitanos con mis papás y trastearnos de casa, cambiarnos todo el tiempo. Daba también miedo, daba Claro, miedito. no, obvio. Que uno, y era, a veces yo decía, bueno, quizás me cuida que no me roben, porque yo andaba y yo por ahí los veía, trabajando y ahí estaba. Todo el tiempo Sí, ese ok. seguimiento, esa persecución, pero no duró, yo creo que le pongo unos 2 años ya después, como que no. Ya bajó. Y cuando ya terminas el tema de la universidad, ¿ahora sí puedes empezar a un tema laboral un poco más estable o No, es todavía? muy O sea, difícil. el día de hoy, pongámoslo No, es muy así. difícil. Pero Ok, es muy difícil no solamente por haber sido, ay, es que todo eso es tan ilógico. O sea, uno piensa que hay muchos factores que uno le pueden ayudar cuando uno tiene un pregrado. Y no es así. Independientemente si yo estuve o no estuve en la cárcel, hay muchos factores que a uno le prohíben no poder ejercer. O sea, mira, la hora que yo ok. no he ejercido como lingüista,
estudié lingüística, Sí. no estudié literatura, estudié lingüística. Ah, ok. Que Buen confundí, punto, sí. cuando me presenté, confundí literatura con lingüística. Pensé que era lo mismo, ¿no? Me encanta tú, bueno, a lo que sea, pero quiero estudiar. Sí, y entré en lingüística y cuando estuve adentro me dicen, no, esto no es literatura. Y yo, ay, que me metí. Yo no, pues ya estoy adentro, ya estoy, pasé a la claro, Nacho, ya nada que total. hacer, yo lo aprendo. Y no, llamé la carrera después. Ah, bueno, Que la hora que perfecto. no he ejercido, me gradué en el 2017 y jamás he ejercido como lingüista. Espero algún día hacerlo. Pero es porque la situación laboral para nosotras no es fácil. Si no tienes palanca, si no estás en una rosca, es muy difícil entrar. Así tengas toda la experiencia del mundo, si tengas una super hoja de vida. O sea, si tú ves mi hoja de vida y ir a cualquier, como yo la contrato, pero no me contrata. Ok. Yo nunca supe que era tener el estigma por haber sido presa para el momento laboral, porque afortunadamente cuando me salían empleos no me miraban eso. Yo Ah, buscaba perfecto. empleos de los cuales no me pidieran antecedentes Sí, sí, sí. disciplinarios. Como simplemente tu experiencia en lo que te Y puedan ya, contratar, pero ya. hasta que entré a trabajar a gobierno. Mm, Cuando qué entro a problema. trabajar a gobierno, o sea, ahorita en el gobierno de Petro, yo entré en el año 2023 a trabajar con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Ok. Súper bien. Me contrataron y contratan a Victoria Sandino, también firmante de paz. De hecho, ella hizo parte de la mesa de diálogo, o sea, una mujer súper pro. Había Perfecto. otra que era también exguerrillera, todo bien. Trabajamos bien hasta que cambian de comisionado y el siguiente nos hacen un estudio de seguridad y el estudio de seguridad es que miran a Ya. todos si estuvimos, sí, Como como los todo nuestro pasado. antecedentes Y policiales yo ya de todo. aparezco en paz y salvo. En el 2019 quedó paz y salvo. O sea, ya Ya. terminó de pagar la condena Pero igual completa. queda, eso queda igual en el Pero no lo historial o ve. O algo así. sea, si tú entras a Procuraduría a mirar antecedentes, no sale. Ok. Sale que no tengo nada. Pero cuando trabajas en gobierno, sí. Claro, Te miran de, investigan toda tu claro. vida, Ujú. la de tus hermanos, la de tus papás, todo. Y me sale y me dice, no, no puedes trabajar porque te salió negativo. Yo voy y hablo con el gerente, yo, mira, lo que tú me estás diciendo carece de inteligencia. Ok. Esta es la única oficina de paz que existe en el país. Sí, no Si tenía nosotros coherencia. como firmantes de paz no podemos trabajar en procesos de paz, ¿quiénes van a trabajar? Los que no saben de procesos de paz, Sí, los que total. jamás vivieron el conflicto. Nosotros somos los que deberíamos estar trabajando acá. Y me cierran la puerta por haber estado privada de la libertad como presa política. O sea, estás oyendo todas las incoherencias Sí, que claro, hay. no tenía. Además, estamos en el gobierno del cambio. Se supone, ajá. Yo le decía a él, no, no tiene sentido. Entonces, ¿quién me va a reemplazar a mí? Y me dice, no, es que quien va a tomar tu puesto es otra. Yo, claro, yo la conozco. No tiene experiencia laboral. No sabe nada de género. Yo entraba a trabajar como coordinadora de equipo de género. Ok. Yo jamás he trabajado con equipo de género, no estudió para esto, no trabaja procesos de paz en la rosca, o sea, entonces yo después me ponía a analizar todo eso y yo decía, qué triste que para nosotras tengamos ese futuro, o sea, esas son las cartas que nos Claro. ponen sobre la mesa. No importa qué hayas estudiado, la experiencia que tengas, lo que importa aquí es con quién te hables. Claro, Y la es muy palanca. triste, sí. Entonces yo puedo tener, mira, yo tengo maestría, tengo un montón de diplomados, tengo el pregrado, empecé una especialización y ¿de qué sirve? No sirve de No nada. sirve de nada. Así tenga o no tenga antecedentes, eso no sirve de nada. Ahorita estoy desempleada, o sea, Ok. siempre va a ser igual. Y ese es mi panorama, o sea, el mío personal. Ahora pensémonos en las mujeres que salen con el estigma de delincuencia común. Eso Ujú. es muchísimo más grave porque Ok. son mujeres que salen sin una experiencia laboral porque eran ladronas, porque consumían, porque vendían drogas, no tienen una experiencia pues que demostrar. Dentro de las cárceles no existe, no ha existido y siento que nunca existirá un proceso de resocialización. Entonces, cuando dentro de las cárceles a ti no te enseñan algo que sea algo productivo laboralmente dentro de la cárcel, pues no te están motivando a ti a que hagas una labor distinta cuando recuperes la libertad. Lo que está haciendo es impulsando a que vuelva a lo mismo. Muchas de estas mujeres son madres y ver un hijo aguantar hambre no es una opción. Yo hago lo que sea y elaboro, o sea, si mi hija está aguantando hambre y yo no tengo empleo y no me dan otra opción, pues parce, yo voy a hacer lo que sea por Claro. ver a mi hija bien. Y lo mismo pasa en las cárceles, entonces salen un montón de mujeres, hombres, sin
una experiencia laboral sin saber hacer absolutamente nada, porque en las cárceles no les enseñaron a hacer algo diferente, sino solo a sobrevivir. Y Totalmente. sales en una sociedad que te señala todo el tiempo, que te estigmatiza, que no te abre las puertas para trabajar. ¿Qué vas a hacer? Vuelve otra vez a ser un delincuente. Entonces, Colombia termina siendo el mismo círculo de violencia, Claro, de total. delincuencia. De buscar cómo solucionar todo ese tipo de cosas. Claro, Totalmente. no Y hay es que, solución. mira que, Lina, me parece muy interesante lo que tú dices, porque hay que ver que tú lo estás hablando directamente y no desde el punto de una persona que estuvo en prisión, en estado de que, bueno, ya lograste tu libertad, pero entonces no lo estás hablando solamente de esa dificultad, sino también el hecho de ser mujer. Y es Claro, que, claro, uno siempre piensa, y bueno, en nuestro caso pensábamos como el tema de claro, una persona que estuvo en prisión va a salir y no va a poder buscar un trabajo porque él tiene todavía como esos antecedentes, bla, 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 pero a la hora la verdad es lo que tú dices también, como que pesa, no porque yo, o sea, sí lo pesó en ese momento, pero es porque eres mujer y eso evita muchas cosas. un montón. Conseguir un tema laboral es súper complicado para una mujer. Entonces, ya que lo tomamos de ese punto, o sea, Es terrible. es terrible, Mira el mundo ajá. de las artes. El mundo de las artes es un mundo hermoso pero machista, demasiado machista. Si tú no te comes, no te acuestas con no sé quiéncito, no puedes estar. Sí, es Pero no sé totalmente cierto. quiéncito te puede drogar y te puede llevar. Mira, ya lo pasó con un festival que no nombraré, pero es un festival muy importante en el país. Yo trabajaba ahí y mi jefe me dijo como ven a mi casa y no sé qué, y negociamos tu contrato. Le escribo a una escritora que es amiga mía y le digo, oye, mira que él me invitó, tal. Y me dijo él, no vayas porque te va a drogar y te va a violar, porque eso O es lo que él hace. sea, aparte lo conocen en el medio y aún así Todas las siguen. mujeres saben y ninguna mujer denuncia porque le da miedo. Y Total, así pasa en muchos contextos. O sea, nosotras, pareciera un pecado tener tetas y vagina, total. porque es Ujú. con lo que terminamos siendo instrumentalizadas. Y entonces, si eres bonita, es un problema también en el trabajo, porque entonces el jefe va a querer comerte. Pero si eres fea, también es un problema, porque entonces a la fea la van a echar por fea. ¿No? Y es que también lo vemos en las hojas de vida. Cuando piden la hoja de vida con la Con la foto, foto. obvio, Eso tiene no algo debería mucho ser. que ver, totalmente. Es terrible. Si tienes hijos también es un problema. Ah, no, es que Entonces, todo bueno, en porque si este, tienes hijos vas a pedir permiso seguido. sí, Entonces no te total. podemos Y contratar. si estás embarazada, eres un Ah, problema porque tampoco, igual en sí. ese Te momento vamos a vas a dar un necesitar. permiso. Y de Total. meses. No puede. O sea, todo es un problema. ¿De qué sirve que nos matemos estudiando? Sí, Si finalmente en el campo laboral nosotras terminamos siendo es solamente como un estorbo más, aunque podamos aportar un montón. Y mira, es sí. muy triste porque, por ejemplo, lo vi mucho en gobierno y que terminan contratando muchos hombres. Ok. Y uno ve, pero ¿por qué más hombres que nosotras las mujeres? No, es que él sabe más, porque es hombre. Él tiene más experiencia, porque es hombre. No, no, yo también. Es más, he trabajado más que él y he Sí, tenido más campo y más cancha que él. Ah, siempre no, es que pasa. tú eres como, no, es que las mujeres llevarlas a campo, no, eso es un problema. No, eso la terminan acosando, es que es débil, es que no aguanta, es que duerme mucho, es que le Aparte, da el periodo. Es que, eso sí, no. Y que aparte también juega mucho el tema listo, sí, te contratan, pero entonces tú ya tienes el tema de que tu salario no es igual que un hombre, ay, es que esa es la verdad. otra. O sea, Mira, me tienes un montón de pasó, cosas ahí. me pasó ahorita cuando trabajaba con gobierno, mi salario, o sea, éramos 5. De las 5, la única que tenía maestría era yo. La única que tenía 10 años de experiencia era yo. La única que estaba estudiando lo de género era yo. Porque las otras, pues no, muy buenas, muy inteligentes, muy pilas. Pero en En ese preparación, tú estabas. yo era la que menos ganaba. Una ganaba 14, otra ganaba 10. Cuando ya nos echaron a todas, y un día se me dio por preguntar, como, venga, ¿y ustedes cuánto ganaban? Cuando cada una me dice, yo no lo podía creer. Yo, ¿cómo así que yo? Eso Con era la que todo lo que menos sé, ganaba ajá, y fue la que más hizo, porque las otras pues viajaban un montón y muy chévere, pero pues yo no podía estarme sin hacer nada. claro, Yo decía, si esto es así aquí, no me quiero imaginar los otros cargos. Y sí, efectivamente cuando uno ve las postulaciones, unos salarios que dan tristeza. O sea, que uno dice, con gente que tenía doctorado ganándose 5 millones, eso da vergüenza. totalmente. Y gente, mira, conocí a un chico que ganaba 9 millones de pesos y no terminó el pregrado. Sí, no. Es que hay muchas falencias, definitivamente, hay muchas falencias. Pero Lina, yo quiero preguntarte algo muy puntual y es, yo creo que todos tal vez tenemos esta de querer tal vez conocerte o leer
todo lo que eras, lo que de pronto viviste, tu historia de vida, y me gustaría que, por favor, las cámaras son tuyas. No sé, dinos en dónde se pueden encontrar los libros, redes sociales, no sé, algo en donde podamos realmente ya ver en un texto escrito por ti lo que La tú historia. eras realmente. Bueno, pues el libro del Patio 6, ese libro lo hago yo. Es un libro manual, porque son cartas escritas en máquina de escribir, entonces sí o sí lo voy a hacer yo. Entonces es conmigo directamente en mi Instagram, que es Lina_Piso_Prieto A. Pero la novela Mientras duermes se va a republicar porque ya se publicó, pero se vendió toda, ya no quedaron. Me encanta, perfecto. Entonces la editorial Bajo el Volcán la va a volver a republicar en una segunda edición, mucho más bonita, muy bien elaborada, donde la historia se va a ampliar, o sea, se va a contar cosas que no se han contado en la edición anterior. Entonces esa va a entrar ahí. Y ya espero que en un año salga la historia de Marcela, se llama Techos de Cartón ese libro. Me encanta, ok. Y es la historia de ella que definitivamente tiene que ser contada. Es muy bonita porque es una historia que al final se narra de su muerte, como la ve la mamá, como la ve el Estado y cómo la vio nosotros. Muy Claro. linda. Entonces, ya, y no, y el montón de libros que va a publicar de en adelante, porque Mientras duermes es una trilogía. Entonces Ok. está la Tania, se llama Tania, la protagonista, Ok. del proceso de cómo ingresa a las FARC y cómo vive la cárcel. Cuando despiertes es como ella sale de la cárcel y se choca con una realidad política totalmente diferente y se cuestiona las FARC y se cuestiona ella qué es lo que está haciendo como mujer revolucionaria. Eso me encanta. Y termina con 3 AM, es la historia de mi madre, que Interesante. de hecho es muy linda porque nosotras como mujeres juzgamos mucho a las mujeres. Siempre. O sea, no hay mujer que dé más duro a otra mujer que una mujer. Sí, totalmente. Entonces, la historia de mi mamá es la historia de muchas mujeres que fueron víctimas de violencia machista, de todo el tipo de violencia, la económica, la física, la psicológica. Y era una generación de nuestras madres y nuestras abuelas. Pero es muy fácil cuando las juzgamos y decimos, pero mi mamá, ¿por qué hizo eso? Pero mi mamá, ¿por qué se dejó pegar? ¿Por qué no se defendió? Pero Es que no hay un sabemos el contexto detrás. Exacto. Entonces, 3 AM es la historia de esa mujer para que nosotros empecemos a tener empatía por las mujeres y más por las mujeres violentadas, para que las dejemos de juzgar, para que también seamos una consejera y no una juez. Es chévere cuando uno se puede sentar con su mamá y poderla escuchar y decirle, yo te entiendo, pero más que yo te entiendo, yo te apoyo. Eso es muy bonito y eso es lo que nosotras, esta generación y las generaciones que vienen de mujeres, es lo que tenemos que empezar a hacer lograr para que esto no se replique. Yo le decía a mi mamá, tú eres mi mayor ejemplo de lo que yo no quiero como mujer. Yo no quiero casarme, no quiero que un hombre me agreda, no quiero que nada de eso pase, ni quiero que mi hija pase, pero eso no va a pasar si yo cierro ese círculo machista. Si no lo hacemos, se replica. Tengo una prima que es súper feminista, y mi prima me decía, toda nuestra historia de nuestras mujeres, de la familia Prieto, es porque nosotras hemos permitido que ese círculo siga creciendo y no lo cerramos. Y es esta generación que vamos a cerrar ese círculo, porque somos la generación de las feministas. Y es muy lindo, o sea, yo escucho a mis primas Prieto y son una cosa hermosísima. Claro, totalmente. Generaciones totalmente diferentes, pensamientos totalmente total. diferentes. Pero bueno, Lina, yo creo que pues se nos va acabando el ¿Sí? tiempo, pero me gustaría muchísimo que tú dieras un mensaje a la cámara, que tú les digas lo que tú quieras, o sea, todo lo que es tu historia de vida, lo que hemos hablado, tú tienes un discurso totalmente ya plasmado, eso lo sabemos. Y quiero que por favor te dirijas a ellas o a ellos, los que nos estén escuchando, y les digas lo que tú quieras y lo que quieras dar ese mensaje para que le llegue a la gente. Uy, bueno. Bueno, eso era mujeres privadas de la libertad, ¿no? Yo creo que el mensaje más fuerte no es a las mujeres que ya salieron, es a las mujeres que están adentro. Adentro tenemos todavía muchas mujeres privadas de la libertad que lo ven como el castigo más grande de haber estado allí. Yo creo que es momento en que empecemos a pensarnos que las cárceles son otra trinchera de lucha, y se lo he dicho a mis compañeras que conocí en El Buen Pastor. Yo les decía que esos eran los espacios en los cuales nosotras deberíamos empezar a fortalecernos como mujeres, empezar a apoyar a otras mujeres. Las cárceles se ve mucho como esa violencia entre nosotras mismas. Al contrario,
Las cárceles deberían ser esos espacios en los cuales nosotras nos apoyamos entre nosotras para crecer. Salir de la cárcel no es fácil, no es fácil porque uno vuelve y se estrella con una realidad terrible, una realidad machista, una realidad violenta. Es donde el espacio de la cárcel es donde nosotras debemos forjarnos para ser las mujeres fuertes que vamos a salir a empezar a luchar. Ahí es donde nosotras empezamos a vivir realmente cómo es la pequeña Colombia en guerra. Colombia es las cárceles son como muchas ciudades ahí metidas, muchas violencias ahí incrustadas. Entonces yo creo que ese sería como el mensaje, como empezamos nosotras desde las mujeres a trabajar por esa lucha interna dentro de estos espacios, pero también cómo nosotras podemos visibilizar y hacer que las personas tengan empatía por los presos. Ese estigma que se ha cargado durante años por los presos debería ser algo que ya debería empezar a cambiar. En las cárceles no solamente hay gente mala, en las cárceles hay gente que nunca debió haber estado ahí, que jamás debieron haber pasado por ahí, tener empatía por aquella persona que tuvo que robarse un pollo para darle de comer a su hijo. O sea, Colombia no es un país fácil y con que nosotros empecemos a señalar al preso no hace que cambie. Antes estamos aumentando una violencia. Creo que sería eso. Ok, perfecto, Lina. Estamos muy agradecidas contigo por haber aceptado la No, invitación. gracias por invitarme. No, total. Por encontrarme en Instagram. Aparte, yo siento que el hecho de ser la primera persona, la primera mujer que estás acá contando tu historia, eso es realmente muy grato, porque aparte tu historia de vida es súper amplia, abarcas muchas cosas y en serio nos alegra muchísimo. Yo creo que esto lo vamos a ir en 2. Y en serio, si en algún momento podemos volver a contactarnos, volver a vernos, estar en otro espacio, sería muy grato tenerte ahí. Ay, Muchas gracias sí, cuentan conmigo, por compartir tu historia. Muchas gracias por compartir tu historia y pues nada, nos veremos en otro capítulo de Celeste. Adiós.